Estamos estudiando Gálatas el capítulo 2, versículo 14. Queremos volver un momentito al 14. ¿Le parece bien, hermano? Correcto. A una pregunta que me llama la atención, sinceramente, la pregunta que Pablo le hace a Pedro cuando escribe en la última parte del versículo 14, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pedro, ¿tú por qué lo haces? Le dice Pablo, tú, Pedro, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? A los creyentes de entre los gentiles a judaizar. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, Pedro, después de haber conocido la libertad en Cristo, después de haber aceptado a los gentiles como también miembros de la iglesia, bajo el Nuevo Testamento, ahora quiere obligarlos a guardar el Antiguo Testamento, a circuncidarse, a guardar los mandamientos que tenían que ver con sábados, diezmos, carnes inmundas, etc. Estaba tratando de obligar a los gentiles a judaizar. Hermano, ¿puede suceder lo mismo hoy día? ¿Es posible que predicadores caigan en el mismo error de Pedro? Es posible, y no solamente es posible, lo estamos viendo en el mundo religioso actual. Vemos cómo predicadores, líderes religiosos, obligan en ocasiones a sus seguidores a no a judaizar, pero a someterse a mandamientos y preceptos humanos, de los cuales no habla el Evangelio y no tienen tampoco apoyo bíblico. Y esto es algo que es de preocuparse, porque Cristo está llamando al hombre a libertad. Más sin embargo, vemos cómo el hombre es obligado, y obligación es sinónimo de esclavitud, ¿verdad? Es esclavizado a someterse a dogmas humanos que no tienen base bíblica. Muy bien, la verdad es que algunos obligarían a los creyentes, por ejemplo, a guardar tradiciones anticuadas y de origen secular o pagano. Otros obligarían a los creyentes, si pudieran lograrlo, a que acataran los dictámenes de concilios, etc. Y se estaría cometiendo el mismo error que cometió Pedro. Vamos a proceder con el 15, hermano. Gálatas, el capítulo 2. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Volvemos aquí al versículo 15, leímos el 15 y el 16 para guardar el contexto de la lectura. El 15 nos menciona el apóstol Pablo dirigiéndose a Pedro, diciendo, nosotros, judíos de nacimiento. El apóstol está indicándole al apóstol Pedro, le está recordando que tanto él, Pablo, como Pedro, son judíos de nacimiento, que pertenecen a un grupo diferente a lo que son los gentiles. Y debemos de señalar que había una diferencia muy grande entre judíos y gentiles. Pertenecían a unos grupos sociales diferentes, con diferentes costumbres, con diferentes leyes, inclusive con diferentes leyes espirituales. Los judíos específicamente pertenecían, en cuanto al espiritual, a la ley de Dios. Los gentiles, por otra parte, no tenían ley, vivían sin la ley de Dios. En este versículo el apóstol Pablo le hace mención a Pedro, le hace un recordatorio y le dice, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo, versículo 16, sabiendo, nosotros judíos de nacimiento, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Supuestamente, Pedro y Pablo sabían que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Eran judíos y posiblemente tenían razones para seguir guardando la ley, por ser judíos. Pero, por haber conocido a Cristo, por haber creído en Jesucristo y en el Evangelio, ya no tenían razón alguna para seguir sometiéndose a las obras de la ley, sino más bien, al haber creído en Jesucristo, tenían ahora la obligación de seguir guardando la fe de Jesucristo.
A veces el hombre no actúa de acuerdo con su conocimiento. ¿No es así? Es muy correcto y es lo que estamos viendo en este pasaje. Ese es el problema de Pedro. Pablo le dice a él, sabemos, tú y yo sabemos, somos judíos, y sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Tú lo sabes, Pedro, y yo también. Pero tú, Pedro, no estás procediendo de acuerdo con tus conocimientos. Así le reprende Pablo a Pedro. Y puede suceder lo mismo también hoy día, ¿verdad? A veces el predicador, algunos predicadores entienden bastante bien esta enseñanza que el Antiguo Testamento fue quitado. Lo comprenden que ya el cristiano, el creyente, no tiene que estar bajo el Antiguo Pacto. Pero luego enseñan de acuerdo con algunas doctrinas del Antiguo Testamento y obligan a los creyentes, tratan de hacerlo a veces, a que se sujeten al Antiguo Testamento. Saben la verdad, en algunos casos, en otros no, y luego no actúan de acuerdo con el conocimiento que han obtenido. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Qué entendemos por obras de la ley? Sí, cabe señalar en este comentario, hermano, que no nos estamos en ninguna manera oponiendo o rechazando el Antiguo Testamento. O sea, no estamos diciendo que el Antiguo Testamento no sirve. El Antiguo Testamento seguirá siendo un libro de referencia, de enseñanza, pero jamás podrá ser el Antiguo Testamento un libro de ley para la gracia. De historia también. Un libro de historia, de referencia, pero no puede ser un libro de ley para el cristianismo, porque el cristianismo ahora está bajo la ley de Cristo. Volviendo a la pregunta, ¿cuáles son las obras de la ley? Bueno, vamos a analizar primero qué es ley y qué son obras de la ley. Hay quien tiende a separar estos dos puntos, pero es lo mismo. La ley es la ley y las obras de la ley son la ley también. La ley es la ley escrita. Las obras de la ley es la ley en acción. Muy bien. Pero no hay diferencia entre una y la otra, como algunos líderes religiosos pretenden enseñar, que la ley es una cosa y las obras de la ley son otras. Son la misma cosa. Es la misma cosa. Las obras de la ley es la ley en acción. La ley no actúa por sí sola. Cuando el hombre obedece la ley, entonces tiene que hacer obras de la ley. Hay obras de la ley para poder cumplir con la ley. Y no hay diferencia entre una y la otra. Lo importante es que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Pero cuando dice ley, ¿a qué ley se refiere? Se refiere a la ley dada en el Antiguo Pacto a través de Moisés. La ley que Dios reveló a Moisés allá en el monte Sinaí. La palabra ley es una palabra global, encierra todo el Antiguo Testamento, desde los 10 mandamientos hasta todos los ritos y ceremonias. Así es con esa palabra. Es correcto, la palabra ley en este contexto se refiere a un sinnúmero de mandamientos, de dogmas que fueron dados. El término ley encierra todo lo que hay en ese conjunto de leyes, ¿verdad? Y no se puede decir que ley se refiere a un evento en particular o a una sección en particular, sino que la ley en este contexto se refiere a todo lo que incluye ese marco de dogmas, de mandamientos, ya sean de carácter ritual o ya sean de carácter espiritual o lo que incluya ley como tal. Muy bien. Sin embargo, hay quienes distinguen entre la ley por un lado y los mandamientos por el otro lado. Lo ritual por un lado. Como si la ley tratara meramente de ritos y ceremonias de Moisés y los mandamientos fueran los 10 mandamientos nada más. Sí, esa es la manera que se interpreta y es una manera un poco errónea. Carece de fundamento bíblico. Es correcto. Esa distinción realmente no existe en la Biblia y lo vamos a ver a través del estudio del libro de Gálatas. Si seguimos analizando el pasaje, dice, resumiendo la lectura, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Me llama la atención en este pasaje la frase, sino por la fe de Jesucristo. El pasaje no dice por la fe en Cristo. O sea, no se refiere en este momento
a la persona o a la figura de Cristo, sino a la fe de Jesucristo. Que viene de Cristo. A la fe que viene de Cristo. Lo que sugiere el pasaje, que en este contexto la palabra fe se refiere no a la persona de Jesucristo, sino a la enseñanza que Cristo nos dejó revelada en el Nuevo Testamento, a la fe, a esa doctrina, a esos mandamientos nuevos que fueron establecidos y revelados por el Espíritu Santo para el cristianismo de hoy. O sea que podemos entender esa enseñanza también que usted nos ha traído en la frase más tarde que se encuentra en el libro de Gálatas, venida la fe. La fe. No se trata de la fe personal mía o de cualquier creyente, sino que se trata de ese sistema de doctrina, ese mensaje, ese evangelio. Equivale a evangelio, la palabra fe en ese contexto. Es correcto. Y también dice la Biblia que Cristo es autor y consumador de la fe. ¿De qué? De la fe. De la fe. O sea, Cristo es el autor y consumador de la fe. La fe que yo tengo en Cristo es una cosa, porque es la fe que yo tengo en Cristo como persona, la fe que yo tengo en Cristo como Jesucristo mi Salvador. Pero lo que yo obedezco para servir a Cristo es la fe de Cristo. Es la fe de Cristo, sí, bien dicho. O sea, yo tengo fe en Cristo porque Él murió en la cruz, porque Él me salvó, porque Él me justifica, porque Él me perdona, porque Él me presenta santo delante de Dios. Pero cuando yo quiero servir a Cristo, cuando yo quiero rendirle culto a Dios, yo tengo que obedecer la fe de Cristo, la doctrina que Él me enseña, revelada en el Nuevo Testamento. Hermoso, ¿verdad? Ese pasaje. Ya lo creo. Seguimos analizando, dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo. Y aquí vuelve el apóstol Pablo y le recuerda a Pedro que ellos, ambos, habían creído en Jesucristo. Pero habían creído en Jesucristo no para seguir creyendo en la ley. Habían creído en Jesucristo no para seguir obedeciendo la ley antigua, la ley que le fue dada a Moisés. Más adelante dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo con un propósito, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Yo no creo que este versículo necesite tanta explicación, pero vamos a ver el propósito por el cual se cree en Jesucristo. Pedro y Pablo creyeron en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. ¿Para qué se cree en Cristo? ¿Para seguir guardando la ley? ¿Para seguir sujeto a aquellas leyes rituales del antiguo pacto que dice la misma palabra de Dios, que era un ministerio de muerte grabado en piedras, un ministerio ineficaz, un ministerio débil que no podía ser perfecto al hombre? O sea, vamos a creer en Cristo para seguir pendiente y a la práctica antigua. No, creemos en Cristo para ser justificados por la fe en Cristo Jesús. La fe nueva, esa fe de la cual hablamos, esa nueva doctrina, esa nueva enseñanza que viene de Dios por la inspiración de su Espíritu Santo. Lo interesante es que el hombre, aunque quiera justificarse por la ley, aunque el hombre quiera seguir obedeciendo la ley antigua, la Biblia es clara en este punto y dice, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie. La pregunta sería, y no sé si sería una pregunta muy profunda, pero hoy en día, en la actualidad, ¿será acaso Israel justificado por la ley? De modo alguno. Nadie dice el texto. Nadie. Ni gentiles ni judíos. Nadie. O sea que hoy en día, aún hoy en día, los judíos que viven en el mundo actual tienen que someterse al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo para poder ser justificados. De cierto, a la nueva ley tienen que someterse. Es correcto. Por eso dice la Escritura, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? O sea, hoy en día pues sucede lo mismo. Cristo está ahí con sus brazos abiertos, esperando para justificar al hombre por medio de la fe, pero el hombre, dado a obrar, sigue pendiente a las obras de la ley,
para tratar de justificarse por ella. Y la Biblia es clara, como acabamos de mencionar, por la ley o por las obras de la ley, que son la misma cosa, nadie será justificado. Justificado. Esa palabra tan cargada de significado espiritual. ¿Qué se está diciendo aquí? Que no podemos ser salvos. ¿Estoy en lo cierto? No podemos encontrar redención. Redención no la podemos tener bajo la ley. Esta doctrina es totalmente fundamental para el entendimiento correcto de las Escrituras. Y toda la enseñanza de Cristo, el que se justifique por la ley, sencillamente no va a encontrar la salvación. Hay que decirlo claramente. ¿Cómo decirlo de manera más clara que en el pasaje que estamos analizando, el 16? Por las obras de la ley. Ni por las obras, ni por la letra de la ley, por ninguna parte de la ley, podemos ser justificados, salvos, amados, que nos están escuchando. Se trata de la salvación, de la redención, y esa salvación no la podemos encontrar por medio de la ley. Así que busquemos salvarnos en Cristo y por medio de la fe de Cristo. Vamos al 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Qué interesante esta pregunta que hace aquí el apóstol Pablo y se la está haciendo al apóstol Pedro, ¿verdad? Sí. Si nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque el hombre falle, porque el hombre cometa errores, no quiere decir que Cristo es pecador. Cristo sigue siendo justo, sigue siendo perfecto, y no porque el hombre falle, Cristo va a seguir cargando con esa culpa, ¿verdad? De modo alguno. Pueden descarriarse todos los predicadores del mundo, Pedro, inclusive Pablo y Bernabé y todos y nosotros también, y Cristo siempre es el Señor, siempre dice la verdad, como dice Romanos el capítulo 3, 4 en cuanto a Dios. Dios, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Aunque llegara todo hombre a ser mentiroso, ¿qué en cuanto a Dios? Dios sigue siendo veraz y justo. Y Cristo también. Es correcto. Y el evangelio de Cristo, aunque algunos hombres cambien ese evangelio, por ejemplo Pedro, ahí obligando a los gentiles a judaizar, cometiendo un error grave Pedro como predicador, como apóstol, aunque los hombres cambien el evangelio, siempre tenemos el evangelio puro aquí en la Biblia abierta. Este programa es 30 minutos con la Biblia abierta. Y siempre en la Biblia, sin fallar, podemos encontrar todo el mensaje inspirado. Así que Cristo no es ministro de pecado. Los ministros podemos fallar moralmente, también en doctrina, pero Cristo jamás será ministro de pecado. Nosotros tampoco debemos ser ministros de pecado. No debemos fallarle al Señor, ni en lo moral, ni en lo doctrinal. Seguimos analizando el versículo 18 de Gálatas, el capítulo 2. Dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Vamos a analizar este pasaje, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. En este contexto, el apóstol está usando una figura para hacer razonar a Pedro de su condición, para que Pedro pudiera entender que la ley ya era un ministerio que había pasado. Según aprendemos en la Biblia, en Colosenses, nos enseña el mismo apóstol Pablo que Cristo clavó en la cruz la ley, el ministerio de la ley, fue clavado en la cruz. En este pasaje, el apóstol trata de hacer que Pedro entienda que ya ese ministerio no tiene valor alguno y que si se vuelve a tratar de reconstruir algo que ya fue abolido, entonces somos transgresores, en otras palabras, violadores a una ley, sí, señor, a una nueva ley. Imagínense que en un país determinado se forma o se revisa el sistema judicial y se hacen nuevas leyes. Y de momento, los ciudadanos de ese país
no se quieren someter a las nuevas leyes y quieren seguir viviendo conforme a las leyes antiguas, porque encontraban que eran mejores leyes. Bueno, sería lo mismo, serían desobedientes y estarían en una continua violación de ley, porque hay ahora una nueva ley. De la misma manera, al querer justificarse por las obras del antiguo pacto, del pacto que se hizo a Moisés para Israel, el hombre, al querer edificar esas nuevas leyes y ponerlas en práctica, se hace desobediente, transgresor, según dice este pasaje. ¿Algún comentario que tenga sobre esto, hermano? Las cosas que destruir, ese verbo destruir es un verbo bien fuerte. Está en pasado también. Sí, destruir. Y Pedro había hecho eso también en la vida de él, su vida de cristiano. Él lo había hecho, había destruido las cosas viejas del viejo pacto, etc. Pero vuelve a edificar lo mismo. Y de esa manera se hace transgresor. Esa palabra transgresor no equivale a pecador también. Sí. ¿Pecador? Es un pecado. Sí. Transgredir la ley de Dios es un pecado. Es pecar. Sí. Vamos al 19. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Ese sí yo se lo voy a dejar a usted para que lo analice. Bueno, esa es una frase. Yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Encuentro un contraste interesante entre la vida y la muerte. Y comprendo que la antigua ley no ofrecía vida. Porque ya lo hemos señalado. Era una ley débil e ineficaz, dice Hebreos el capítulo 7, el 18 y el 19. Dice Hebreos el capítulo 10, el 1 al 4, que por la sangre de los machos cabríos jamás se podía quitar el pecado. O sea que, ¿qué ofrecía la ley? Sin Cristo, amados, la ley no podía ofrecer la justificación a nadie. Tenía Cristo que venir y morir en la cruz para que cobrara validez el sistema de redención bajo el Antiguo Testamento. ¿No dice el capítulo 9, el versículo 15, que Cristo murió no solo por los que vivimos bajo el Nuevo Testamento, sino también por los que vivieron bajo el Antiguo Testamento? ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento era un ministerio de condenación, de muerte y de condenación. Así que en ese contexto comprendemos las palabras de Pablo cuando él escribe: yo por la ley soy muerto para la ley que me ofrece, no me ofrece vida, nunca pudo darme vida sin Cristo, así que para la ley yo soy muerto, pero a fin de vivir para Dios, por medio de la fe en Cristo. ¿Qué le parece? Vivir para Dios. Y luego en el 20, Pablo sigue hablando de vivir en el Señor. El tiempo no nos da para analizar bien el 20, pero lo vamos a leer para dejarlo pendiente para el próximo estudio. Dice el 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermoso este pasaje, es casi un poema. Como un poema, ¿verdad? Sí. Me impacta grandemente este pasaje de Pablo y cómo él presenta el cambio drástico logrado en su vida. Y sobre ese cambio queremos estudiar, Dios mediante, en la próxima conferencia. Gracias por habernos escuchado, amados.